hay una investigación en los tribunales contra el señor Evo Morales por el caso de abuso sexual a menores. Y algunos integrantes del partido Movimiento al Socialismo trataron de pasar una ley donde decía que después de X número de años, causa no juzgada, causa prescrita, con el objetivo de que se prescribiera esa causa, justamente la que va contra Evo Morales. Los están llevando a cárceles comunes y los están mezclando con presos comunes. Entonces, es muy complicada la situación, es muy difícil. María Corina Machado ha tenido... En Bogotá, que hace bastante frío, está en las afueras de Bogotá, bastante fuera de Bogotá, don Orlando Goncalves, consultor político internacional, estratega electoral, analista político. ¿Cómo estás, Orlando? Bienvenido, buen día. Buen día, Guillermo. Como siempre, un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. No, gracias a ti por estar con nosotros. La ventaja de estar en el mismo uso horario es buena. Sí. Es buena, sí. ayuda mucho. Orlando, bueno, arranquemos de inmediato, ¿no? ¿Sabes que hay países que tienen sus noticias políticas no son sexys para los grandes medios de comunicación? Y uno de esos es Bolivia. Durante toda la semana yo he estado viendo que el presidente está acusando otra vez a Evo Morales, que prácticamente lo puso él, de estar intentando un golpe de Estado. No sé cuándo son las elecciones en Bolivia, pero hay una pelea interna, se ha convertido como en el PRD de allá, ¿no? Hay una pelea interna en el partido Movimiento al Socialismo de Bolivia que se ha convertido en la gran pelea de Bolivia. Y ayer llegaron a las inmediaciones de La Paz y eso fue un campo de batalla todo el día, ¿no? Entre los partidarios del MAS contra los partidarios del MAS. ¿Qué está pasando en Bolivia? Bueno, la historia viene un poco más atrás. Viene más atrás por varias razones. Primero, hay un tema de una crisis económica, falta de combustible y falta de dólares. Y la economía boliviana funciona mucho con el dólar. ¿Por qué estas dos cosas están faltando? Bueno, porque las reservas de gas, que se suponía que eran enormes, no son tan enormes y no hay tanto gas. Y segundo, porque el precio del litio, que es el otro mineral que se descubrió que tenía Bolivia, bajó drásticamente en los últimos tiempos y no hay tal abundancia. Punto uno. Punto dos, eso es algo que ha venido soterradamente evolucionando y generando su impacto. Punto número dos, hay una investigación en los tribunales contra el señor Evo Morales por el caso de abuso sexual a menores. Y algunos integrantes algunos integrantes del partido Movimiento al Socialismo trataron de pasar una ley donde decía que después de X número de años, causa no juzgada, causa prescrita, con el objetivo de que se prescribiera esa causa, justamente la que va contra Evo Morales. Bueno, el presidente se opuso a eso y ahí comienza la división del MAS y ahí comienza los líos entre Luis Arce, actual presidente, que como bien dijiste fue colocado por Evo Morales, y el propio presidente Evo Morales. Entonces, ahí comienza ese pleito. Ese pleito, digamos, tuvo su momento, luego bajó la intensidad, la ley no se aprobó a la final, el caso sigue latente y sigue vigente, pero no ha avanzado jurídicamente. Y después vino el tema de la candidatura presidencial, donde ahí vuelven a enfrentarse porque Luis Arce tiene la posibilidad constitucional de buscar la reelección y Evo Morales también la tiene porque ya no es presidente. Entonces los dos se han enfrentado y la crisis del combustible y la crisis del dólar
la han dejado de un lado y la prioridad ha sido el pleito político y los ciudadanos pasan a un segundo plano. Es tan dramática la situación que hay en Bolivia hoy día que se calcula que puede haber el desplazamiento de más de 1 millón de personas al Perú huyendo de la crisis. Y que ese 1 millón de personas puede suceder en los próximos 6 o 8 meses. Eso en términos muy generales es lo que está pasando en Bolivia. 1 millón de personas. Sí. Pero 1 millón de personas en el año o 1 millón de personas de golpe. En los próximos 6 o 8 meses. ¡Wow! Pero eso es más rápido de lo que ha sucedido en Venezuela. Eso es más rápido de lo que sucedió en Venezuela, pero es que la crisis económica que están atravesando ya lleva varios meses y no hay salidas, no se le ven salidas. Entonces, la gente sencillamente migra. El problema ahí es que migran a Perú, pero ese es un salto a ir a Argentina. Probablemente también sea, pero Argentina hoy día no es atractivo. Perú, a pesar de todo el desastre político que ha tenido en los últimos 6 años, 7 años, que ha sido desastrosa la crisis política peruana, su economía sorprendentemente todavía está razonablemente estable. Entonces, para los bolivianos hay una relación mucho más cercana hacia el Perú que hacia Argentina. Y estando Perú en unas mejores condiciones económicas, si yo estoy huyendo de la crisis económica en mi país, pues voy y me refugio en Perú. Sí, pero es mucho más grave de lo que nos venden los medios, ¿eh? Mucho más grave. Es mucho más grave, es mucho más complicado. Y sorprendentemente, que es lo otro que también es difícil de entender, pero tú me lo vas a entender, la oposición está absolutamente fragmentada. Entonces el debate político está centrado entre Luis Arce y Evo Morales, y los otros personajes no logran conectar con la población y generar un movimiento de tal fuerza que le dé paz, por un lado, a la política, y que, por el otro lado, de construir una opción de poder que realmente pueda, en la elección del año que viene, no es dentro de 2 años o 3 años, es el año que viene, pueda superar ¿cómo se llama? Este trance político. Claro, porque salvo el propio movimiento indígena, los demás políticos se dividen entre la sierra y los otros territorios. O sea, ya no hay ni costa como en Ecuador, sino La Paz y Sucre y Cochabamba, y entonces cada uno tiene como su feudo, y eso hace casi imposible hacer algo cohesionado. Bueno, por eso es que le era fácil a los dictadores, ¿no? El tema de tomar el poder en Bolivia. Ahora, ¿el ejército de qué lado juegan en todo esto? Mira, el ejército hasta ahora se ha mantenido en neutro. Ese supuesto intento de golpe que en un momento determinado tuvo Luis Arce hace unos meses atrás, te acordarás de eso, ese supuesto intento de golpe a la final quedó en nada, quedó que el señor que intentó el golpe teóricamente lo hizo para tratar de levantar la imagen de Luis Arce, que fue una cosa acordada. Eso quedó disuelto y nunca quedó claro. Y eso también a la final agravó la crisis con Evo Morales, y es por ahí por donde también es otra de las aristas por donde viene el problema político, la crisis política que tiene. ¿Hacia dónde juegan? No lo sé. Pareciera ser que están jugando de manera institucional,
Ojalá sea así, sería un precedente muy preocupante, ya lo tenemos en varias partes de la región, donde los militares toman partido y ya sabemos los resultados. Pero bueno, las elecciones son en agosto del año que viene. Esperemos a ver si de aquí a agosto, por un lado, el MAS soluciona su crisis y por el otro lado, la oposición logra hacer algún movimiento que unifique los criterios. No, lo que me quedo pensando es las posibilidades reales de que el ejército diga, bueno, esto se acabó el relajo y vamos nosotros. No lo tengo claro hoy día. Tampoco, no lo veo. Sobre todo porque es un país que está sumido en una crisis económica y si te aíslas del mundo, peor todavía. Claro. O sea que lo que están dejando el ejército es que los políticos se consuman entre ellos para ver qué pasa. Es muy posible, es muy posible. Eso no tiene solución, Orlando. Cuando las instituciones democráticas y de contrapeso de los estados se debilitan, y el caso de Bolivia se debilitaron, recuerda la sentencia de la Corte Suprema de Bolivia diciendo que una tercera reelección de Evo Morales era perfectamente factible en vista de que era un derecho humano de él y no se podía violar los derechos humanos. Fíjate que él fue a un referéndum, pierde el referéndum y entonces saca esa sentencia en la Corte Suprema. Cuando estas instituciones se debilitan y las politizas de esta manera, pues estas crisis lo que van a hacer es agravarse. Y en medio de agravarse esta crisis, pues quienes pagan la factura generalmente son los ciudadanos. ¿Por qué vamos a ser honestos, por qué los sectores opositores son tan poco populares? Mira, a mí me parece que es que puedo estar equivocado, pero mi opinión es que están desconectados, no se han actualizado a la realidad política. Siguen pensando que el tema es el pleito político y no el pleito de la calidad de vida del ciudadano. Te pongo un ejemplo. Ayer circularon varios videos donde le decían al presidente López Obrador en una visita, dictador, 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 dictador. Bueno, ¿quiénes le decían dictador? Evidentemente fue un grupo de gente movilizada por algunos intereses políticos. Y eso fue la campaña electoral. Y el discurso fue ese. Es un peligro para la democracia. Pero mientras le dices es un peligro para la democracia, tienes a 60% de la población recibiendo beneficios del Estado que les ayuda a comer 3 veces al día, cosa que antes no estaban logrando. Entonces, para la gente, de nueva vuelta, pirámide de Maslow, los políticos, algunos políticos se han dado cuenta, yo lo que tengo es que satisfacer la base de la pirámide de Maslow. Y si la gente tiene con qué comer, adiós. Te pongo otro ejemplo. El Panamá, como un señor que no estaba en el radar, un señor que evidentemente no es carismático, no posee los dones del verbo, de la noche a la mañana se vuelve candidato presidencial y de la noche a la mañana gana la elección. ¿Por qué? Porque su promesa básica era que regrese el Chenchen. ¿Dónde ubicas el Chenchen? En la base de la pirámide. Entonces, la oposición en Bolivia sigue peleando en el pleito del MAS, porque además se meten en el pleito, es que Evo no debe hacer eso, es que Luis Arce hizo tal cosa. ¿En qué soluciona los problemas del ciudadano? Entonces la oposición sigue dividida. Orlando, te iba a preguntar, y ahora que dices Panamá,
yo lo que hace unos minutos puse al presidente de la República, José Raúl Mulino, que lo entrevistó Deutsche Welle, y de 15 minutos, 10 estuvo preguntándole sobre Venezuela a Mulino. Ya que entramos en ese punto, me gustaría hablar un poco lo de Venezuela, porque ha habido como un cambio en lo que ha sucedido. Dentro de la oposición se han descubierto, o noticia, se ha descubierto infiltrados. Cuando yo diría que la que está infiltrada en el Ministerio de la Oposición es María Corina y Edmundo, que es al revés. Pero bueno, es una forma de venderlo. También hay que decirlo, ahí circula mucho dinero en medios de comunicación por parte del Ministerio de la Oposición venezolana fuera de Venezuela. No se vende la realidad como es. Lo que sucedió en la Embajada de España es un escándalo brutal, pero nadie dice nada, no es una gran noticia en los medios. Y gracias, Hitler. Y de una forma u otra, en otras circunstancias sería un escándalo brutal. Imagínate que, no sé, la jefa del Comando Sur hubiera venido a Panamá y prácticamente hubiera dicho, aquí hay que hacer esto. ¿Te imaginas ese resultado? Entonces siento de que lo que ha pasado en Venezuela es que sencillamente ha quedado sola María Corina Machado y en algún momento los venezolanos que todavía quedan apoyando al movimiento opositor se van a dar cuenta de que no hay opción, o rendir bandera o salir del país. Es una situación muy complicada, muy delicada. El régimen, la dictadura, lo ha hecho todo para atornillarse al poder y le ha importado un rábano lo que ha sucedido. Sencillamente la dictadura desconoció los resultados, manipuló los resultados, además de desconocerlos, manipula el Tribunal Supremo de Justicia con una sentencia en tiempo récord que ellos revisaron y efectivamente ganó Nicolás Maduro, pero nunca enseñaron una prueba. O sea, el régimen ha hecho todo. La represión brutal que hicieron poselección fue justamente para dividir, fraccionar a la oposición y para atemorizar a la población. Ayer, por ejemplo, conversé con una amiga de hace muchos años que tiene una sobrina nieta que está detenida, y está detenida desde el 29 de julio. Y desde el 29 de julio los padres la han podido ver una vez y hablaron por teléfono con ella una vez. No les permiten que les envíen ropa, cartas, comida, nada. La tienen completamente aislada. Y eso sucede con más de 2.000 personas que detuvieron. Los están llevando a cárceles comunes y los están mezclando con presos comunes. Entonces, es muy complicada la situación. Es muy difícil. María Corina Machado ha tenido que decir, estoy a buen resguardo, estoy oculta. No ha podido salir a hacer manifestaciones. Entonces el régimen ha logrado desmovilizar a la oposición. Y como tú bien siempre lo has dicho, y yo uso la frase y además te cito, como dice Guillermo Ruiz en Panamá, el ministerio de la oposición, bueno, se está volviendo a reactivar y está volviendo a coger fuerza, y por supuesto están tratando de aislar a María Corina Machado y tratando de aislar a Edmundo González. Edmundo González además tiene un campo de acción limitado, porque tiene a una hija y 3 nietos en Venezuela. Entonces, si fueron hasta la embajada de España y lo amedrentaron, lo amenazaron, lo obligaron a firmar un documento apócrifo, pero que y no les importó nada, absolutamente nada. ¿Qué pasa si mantienen bajo tensión a la hija y a los nietos de Edmundo González?
Entonces también va a tener una acción limitada. El hecho es gravísimo. El hecho es cómo permitió la Embajada de España que los señores del régimen entraran a amenazar a un protegido de la embajada, como lo era Edmundo González. Y también ha salido a la luz pública otra cosa. Edmundo González estuvo en la Embajada de los Países Bajos e intentaron entrar a la embajada y el embajador se negó. Entonces, no es que no te puedas negar, es que España, dentro de esa negociación mal entendida, porque no hay otra opción y con influencia de un expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero, el embajador cedió. Y bueno, va a ser el chivo expiatorio de este incidente diplomático y va a ser el que le van a cortar la cabeza y van a ser el culpable de todos los males, va a ser el embajador por haber cedido a esta pretensión del régimen. Y bueno, es lo que tenemos. Ahora, seamos honestos, el problema aquí es que esto hay que verlo políticamente, porque al final lo es. Ya se sentía envalentonado el régimen con el apoyo de Rusia y China. Ahora tienes el apoyo de España. Pedro Sánchez es famoso por decir una cosa y hacer otra, y que que eso no le acarree pérdida de capital político, que no lo pierde gracias a su inútil oposición que tiene al frente. Entonces, bueno, ya vimos, ¿no? José Luis Rodríguez Zapatero no hace nada gratis, es un verdadero rufián y por supuesto que tiene bajo su ala a Pedro Sánchez. O sea que no te extrañes que a partir del próximo año las relaciones de España con Venezuela se normalicen totalmente y sea un país más aliado de Venezuela. Entonces, si yo tuviera esa situación y estoy discutiendo con Maduro y soy Diosdado Cabello, yo le digo, pero ¿de qué estamos hablando? Si estamos más bien que nunca. Bueno, lo conversamos la semana pasada, o sea, ya se hizo una reunión entre directivos de Repsol y Delcy Rodríguez, la vicepresidenta. ¿Por qué? Porque la democracia hoy se ha vuelto intereses y no principios democráticos. ¿Qué interés le puedo sacar? ¿Qué beneficio económico puedo sacar en esta relación? Y entonces eso es lo que está privando hoy día en las democracias. Por eso está el dúo perverso de Ortega y su señora al frente de Nicaragua y no pasa nada. Por eso está, por ejemplo, se violó la Constitución en El Salvador, se reelige inconstitucionalmente el presidente Bukele. Por eso salen los escándalos que han salido últimamente, el caso de las tierras, que ahora son terratenientes, el 82% de las tierras que poseen las compraron el último año, caso curioso, muy curioso, y no pasa nada. Y por eso un expresidente en Bolivia intenta volver a ser presidente teniendo un juicio por abuso sexual de menores de edad y no pasa nada. Y si registramos el resto de la geografía latinoamericana, pues ahí tenemos lo mismo. Bueno, no vayamos más lejos, no, la latinoamericana no, vayamos a los Estados Unidos. Tienes un individuo sentenciado y juzgado y sentenciado, y bueno, y es candidato presidencial y tiene opción de ganar. Pareciera que no, pareciera que se ha caído. Sobre todo después de los perros y los gatos en el debate. Parece que se viene hacia abajo, pero está acusado por más de 40 delitos, tiene 40 juicios abiertos, ya ha sido sentenciado en 2 de ellos y está ahí. Entonces, las instituciones democráticas hoy día, los contrapesos no están operando como Dios manda. Lamentablemente, se han ido debilitando con el tiempo y es el resultado de lo que tenemos, estas crisis políticas, pues.
Oye, para finalizar, tengo entendido, me han dicho por ahí, el presidente Molino, que está en Nueva York ya preparándose para el inicio de las sesiones mañana, donde va a dar su discurso, tiene fila de medios de comunicación internacionales. ¿Cómo se pasa de ni siquiera estoy a soy una estrella sexy del firmamento político latinoamericano? Bueno, porque él ha sido, así como decíamos, que no es dueño de un gran verbo, de una gran oratoria, tiene un estilo, y es un estilo muy directo, habla sin filtros. Entonces ha sido muy duro con el régimen venezolano, sin pelos en la lengua, lo ha dicho, es una dictadura. Hizo unos movimientos interesantes y en la toma de posesión del presidente Abinader hizo movimientos para que varios países firmaran un acuerdo. Entonces, internacionalmente se ha vuelto importante en el tema venezolano. Ofreció a Panamá, es el único país que abiertamente ha dicho, bueno, si tenemos que pagar el precio de tener al señor Maduro aquí viviendo en Panamá, en el exilio, pues lo recibimos. Eso no lo ha hecho ningún otro país que yo sepa. Entonces, por supuesto, se volvió sexy e interesante lo que pueda decir en materia de política internacional. Y además de que Panamá, a pesar de que es un país chiquitito, pequeñito, tiene el Canal de Panamá, y el Canal de Panamá cambió el mundo y sigue siendo una ruta importante en la economía del mundo. Entonces, sí, lo único que no han entendido eso son los políticos panameños, que es una cosa chiquita así y no tienen idea de lo importante que es el país, pero bueno, algún día aparecerán en un grupo grande que lo entenderá, pero ya hemos hablado de eso bastante, Orlando. Orlando, te mando un gran abrazo y nada, nos hablamos el próximo lunes, Dios mediante. Dios mediante, un abrazo. Espero que estés muy bien y pase una excelente semana, por favor. Igual. Antes de todo, espérate, se me olvidaba. Tus redes sociales. En X, @OrlandoGoncal, en Instagram, Goncalves Consultor, y la página web orlandogoncalves.net. ¿Hay columna en las Estrellas de Panamá? No, hasta la otra semana. Pero hay videocolumna. Vamos a ver la videocolumna, que siempre estoy diciendo que la voy a pasar al aire y se me olvida. Vamos a ver si esta semana lo hago. Orlando, un abrazo. Hasta luego. Era el consultor político internacional y estratega electoral Orlando Goncalves desde Bogotá, Colombia, en la mañana en Compu Radio Ancon.